poder hablar con vos, Carlos del Frade, en la tarde de hoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Lo tenemos a Carlos enganchado. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Fito, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, y tengo un montón de temas para hablar con vos y voy a empezar. Hay algo que me preocupa por las consecuencias que tendría esto del gemelo digital y es complejo también de explicar. ¿Podés contarnos algo al respecto? Sí, hay una serie de datos vinculados a las identidades personales de cada persona, obviamente que fueron vendidos a través de un proyecto que trajo un empresario norteamericano para que sea utilizado con la excusa de generar a través de un sistema de inteligencia artificial un mejor servicio de redes, pero que en definitiva termina siendo una gran cantidad de datos personales que pueden ser usados fundamentalmente para la violación de lo que significa las personas en su propia historia particular. Es un riesgo muy grande para la seguridad particular, para los derechos individuales. Hay una transferencia de datos personales que van a estas tecnologías estadounidenses. Sí, inclusive va más allá, ¿no? Porque se habla también de manipular, si se quiere, el voto, lo cual sería tremendo, ¿no? Sí, habrá que ver después cómo se resuelve esa situación, pero efectivamente ya han surgido algunas informaciones que hablan de que las próximas elecciones en Argentina van a ser justamente y entre comillas fiscalizadas por una empresa israelí Claro. vinculado a todas estas cuestiones. Así que claramente hay que tener una particular atención sobre cómo se va a resolver esta situación. En algún momento de todo esto ha escrito mucho Byung-Chul Han, un filósofo coreano que vive en Alemania, en donde hablaba de la psicopolítica y cómo los algoritmos terminan configurando no solamente datos personales sobre la cuestión de los gustos, los consumos, sino también que eso termina induciendo a esas personas a través del Claro. conocimiento del algoritmo un comportamiento político y más por sobre todas las cosas, una manera de votar que por supuesto va a estar a favor de quienes son los intereses políticos que están vinculados a estas empresas de datos. Es tan peligroso esto y claro Y que sí, no se está diciendo, ¿no? Pues es peligrosísimo. sí, sí, sin dudas. Nosotros por eso hemos presentado la semana pasada un proyecto preguntándole al gobierno de la provincia de Santa Fe qué pensaba sobre esto del gemelo algorítmico que se está presentando de esta manera, especialmente por uno de los tantos tratados internacionales que está firmando la Argentina con Estados Unidos. En esa misma semana que surgió esto, Fito, también surgió lo que se conoce como el programa 333, que es un programa entre el gobierno argentino y el gobierno estadounidense para que durante 5 años Estados Unidos controle el mar argentino bajo una denominación de bien global común, con lo cual el mar argentino hoy es, por sobre todas las cosas, de Estados Unidos, con esta definición de bien común global. Algo muy parecido que seguramente van a introducir sobre el Paraná, que quisieron poner sobre el río Amazonas, y Lula los echó definitivamente, no quiso saber nada de esto, pero lamentablemente esto está hoy en el mar argentino y posiblemente esté en el Paraná. Por otra parte, quiero decirte, feliz día del periodista cuando, Igualmente, gracias. cuando mirá todo lo que está pasando en el ET3, ¿no? En el día del periodista. Sí, muy triste porque además es una metáfora muy fuerte porque la radiofonía en Rosario surgió en el ET3, lo que significaba el ET3 radio serialista, como se decía habitualmente, es un símbolo de la identidad rosarina y que hoy sea repetidora y que además de repetidora genere el despido de muchísimos trabajadores, de muchísimas trabajadoras, es algo muy triste, pero también tiene que ver con todo lo que la política, tanto provincial como municipal, han desarrollado a favor de los grandes medios de comunicación, incluso porteños, en contraposición a lo que significa la defensa de los medios de comunicación
comunicación de Rosario. Rosario hace rato que perdió la identidad radiofónica, antes la mayoría de nuestra gente escuchaba radio rosarinas, y eso me parece que se ha perdido definitivamente. Insisto, como consecuencia también de que las miradas, lamentablemente, de muchos gobiernos municipales y provinciales han dejado de lado lo que ha pasado en los medios, los han tratado simplemente como negocios particulares, y en los medios de comunicación grandes de la ciudad de Rosario han aparecido más filibusteros que Sí, empresarios, sí, más vinculados con el lavado de dinero que con los medios de claro. Y comunicación, y eso mucho, ha generado la destrucción de los medios. Y muchos a más. eso le agregás el desprecio para con los trabajadores y para con la cultura rosarina, tenés casos como el del ET3. Muchos canallas ahí, ¿no? Canallas me refiero a delincuentes, ¿no? Este, Mala gente. que han hasta el edificio propiamente dicho de LT3, que era patrimonio del Estado, porque ahí habría que ver, ¿no? Porque el Estado concede las licencias, pero después los edificios, creo que no, pero bueno, ahí se han hecho de los edificios y de las plantas transmisoras y todo, han vendido todo, han hecho negocios formidables, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Por eso, insisto, también es un reclamo de muchos sectores políticos que generalmente han tomado la comunicación simplemente como un vehículo para difundir en cuestiones electorales, y por lo tanto también la han mirado para otro lado a la hora de saber cómo se iban vaciando de contenido los medios de comunicación rosarinos. Durante los años 90, con la llegada de los multimedios, se fue apagando la identidad rosarina, y generalmente los canales de Claro. televisión rosarino y las radios terminaron siendo más repetidoras que formadoras de contenido, cuanto antes realmente se generaba algo totalmente distinto. Claro. La radio y la televisión de Rosario siempre antes eran algo diferente a lo que venía de Buenos Aires. Hoy, Sí, lamentablemente, si te habrán echado de las AM, ¿no es tengo 6 cierto? LT8, 4 de LT3 y 3 de LT2. Claro, claro. Bueno, no quiero cortar esta comunicación sin que me des una reflexión de la despedida del indio, ¿no? Conmovedora, conmovedora. Sinceramente, cuanto más veo, cuanto más leo, cuanto más charlo con la gente, es conmovedor esta despedida tan masiva de más de 1 millón de personas, como se dice, porque en realidad, Fito, yo tengo para mí que cuando se expresa el dolor de una manera tan profunda es porque viene del mismo lugar de donde nació el amor. No hay dolor profundo si antes no hay un amor Mm, profundo. Y lo que hemos visto en estos días es un profundísimo amor, que casi te diría no estaba detectado, no había radar capaz de detectar semejante amor tan profundo en muchísima gente, y evidentemente el Indio Solari ha pasado a la historia de los más grandes personajes de la historia argentina. Semejante despedida hay que buscar en pocas imágenes, que yo no creo que lleguen a 5, la historia argentina, en donde vos podés encontrar una despedida a Evita. Lo que decía la gente en la calle, ¿no? Sí, no, pero Qué además es bárbaro. eso, a mí me parece que es muy conmovedor ver semejante caudal de amor popular, y ahora viene evidentemente el inicio a una leyenda urbana, histórica, argentina, en donde también lo que hay que valorar es como un poeta popular, un artista que nunca quiso ser chabacano, ni mucho menos al revés, con letras que generalmente tenían muchísimas interpretaciones. A pesar de eso, que lo buscaba por otro lado, generó un amor popular tan profundo y tan masivo, evidentemente masivo, mucho más de lo que se esperaba. Así que me conmueve semejante demostración de dolor popular, porque significativamente eso es evidencia de un gran amor popular. Un personaje que entra, insisto, al reducido Olimpo de poquísima gente en la historia argentina. Sí, Un sí. personaje histórico. Carlos, muchas gracias por estos minutos. Un privilegio. Te Chau, hasta luego. mandamos, te mandamos un abrazo grande. El diputado Carlos Delfrade con nosotros como todos los lunes.